Iglesia amada, yo creo que los triunfos son algo que celebramos y que generalmente no dejamos pasar por alto porque producen alegría. Y cuando algo produce alegría, creo que nosotros queremos darlo a conocer. Es algo muy importante. Cuando gana tu equipo favorito o cuando tú tienes algún logro que alcanzas, eso te emociona y tú lo quieres compartir. Iglesia, eso es lo que, guardando las obvias proporciones, cada domingo en la mañana nosotros celebramos. Nosotros en nuestro servicio de oración familiar celebramos un triunfo como creyentes, no un triunfo que nosotros hayamos logrado, no algo que nosotros hayamos alcanzado, sino el triunfo de nuestro Señor y Salvador, quien venció la muerte y el pecado cuando resucitó. Este servicio de oración familiar debe ser una celebración de triunfo. Y para poner este pasaje en el contexto, lo que hemos venido estudiando, que ya es el cierre del Evangelio de Marcos, nos muestra la resurrección. Por Mateo, por el Evangelio de Mateo, sabemos que al día siguiente de la preparación, esto es decir, el día de reposo, los principales sacerdotes y los fariseos fueron nuevamente a Pilato con la intención de pedirle que pusiera una guardia armada en el sepulcro donde había sido puesto Jesús, para evitar, según ellos, que el cuerpo fuera robado. Pilato accede y pone no solamente una guardia, sino un sello, el sello del gobernador, que no podía ser roto. De tal manera que la intención es como resguardar durante esos días la tumba de Jesús y evitar mayores inconvenientes. Marcos no nos cuenta estos detalles, pero por los demás evangelios, por los pasajes paralelos, sabemos que son importantes para el contexto. Todo eso pasa el día anterior de la resurrección. Pero luego, cuando ha finalizado el día de reposo, ese día en donde la guardia romana ha estado allí en la tumba, empiezan a ocurrir una serie de cosas. Muy temprano, al salir el sol, empiezan a ocurrir una serie de eventos que serán importantes y que nos mostrarán el evento más importante y la prueba más valiosa que nosotros tenemos de nuestra fe como creyentes, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto, a la luz de lo que hemos leído y lo que hemos estudiado, mis amados hermanos, debería generarnos una pregunta. Y yo me hacía esta pregunta porque me causaba mucha curiosidad. ¿Por qué las mujeres van a la tumba a ungir el cuerpo y no los discípulos a rendirle honores? Yo creo que una de las razones es porque nadie estaba esperando la resurrección, a pesar de que Jesús ya la había anunciado y que había demostrado además que tenía poder para que esto ocurriera. Tal vez no creyeron que fuera posible o posiblemente estaban esperando otra cosa. Lo cierto es que después de que esto ocurre, después de que la resurrección ha ocurrido y ellos se encuentran con Jesús, las vidas de este grupo de personas cambia radicalmente. Y mis amados hermanos, esto trae para nosotros una enseñanza, y es que nadie quien tenga un encuentro con el Jesús resucitado queda igual. Nadie que tenga un encuentro con el Jesús resucitado queda igual. Iglesia, mi propósito en esta mañana y mi objetivo en esta mañana es poder entender por qué es importante la resurrección para nosotros como creyentes ahora. ¿Por qué la resurrección sigue siendo el evento más importante y el aspecto más fundamental en nuestras vidas como creyentes y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas hoy? Y el título de mi sermón es precisamente tomado de las palabras que dice el ángel a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Y la pregunta tiene que ver precisamente con ese aspecto. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué la resurrección es tan importante? Y lo primero que nosotros debemos considerar está en los versículos del 1 al 5, y que yo he titulado que la resurrección es importante porque la tumba vacía nos muestra que es verdad. La tumba vacía nos muestra que es verdad. Versículo 1: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, volvieron al sepulcro ya salido el sol. Pero se decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Iglesia, el primer aspecto que nosotros debemos considerar, Marcos nos lo presenta como lo que ocurre precisamente después del día de reposo. El día de reposo no iniciaba a las 6, no finalizaba a las, el primer día de la semana no iniciaba
a las 6 de la mañana, como lo haríamos tal vez nosotros. Iniciaba a las 6 de la tarde del día anterior, del día sábado. El día de reposo había pasado y los comercios volverían a abrir sus puertas más o menos alrededor de las 6 de la tarde, por lo que muchos aprovecharían para hacer sus compras después del día de reposo, en donde no había comercio, en donde no se había podido hacer absolutamente nada. Muchos aprovechaban para ponerse al día en las cosas que necesitaban para iniciar la semana. Al parecer, esta fue la oportunidad que las mujeres aprovecharon para comprar las especias aromáticas que usarían para ir muy temprano al día siguiente para poder ungir el cuerpo de Jesús. Y esto es importante porque esta era la forma en la que los judíos rendían honor y respeto a sus difuntos. Ellos no embalsamaban los cuerpos. Era una forma además de tratar de minimizar, de mitigar los olores del cuerpo en descomposición. Por los relatos paralelos sabemos que el primer día de la semana, es decir, nuestro domingo, algo empezó a ocurrir en la tumba. Y nuevamente esto es importante, iglesia. El primer día de la semana no es el lunes, es el primer día laboral, pero el primer día de la semana es el domingo. Por eso y eso va a tener una importancia y ya les voy a explicar por qué, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, el primer día de la semana, ellas se dirigen hacia la tumba. Mateo nos dice que muy temprano, mientras ellas iban de camino, un terremoto causado por un ángel que venía del cielo removió la piedra y se sentó en ella. Su apariencia causó que aquellos que habían sido puestos para custodiar la tumba se desmayaran. Mateo dice que temblaron y se quedaron como muertos, inconscientes, totalmente traumatizados por lo que vieron. Y no es para menos. Imagínense esto, mis amados hermanos. Ellos han estado cuidando una tumba de una persona que está muerta. ¿Qué podía pasar? En ese momento ellos están allí, cuando de pronto, muy temprano, un ángel desciende, mueve la piedra y ocurre el terremoto. El espanto para esos hombres debió haber sido tremendo. Y Marcos nos dice luego que llegaron las mujeres que ya fueron mencionadas. Marcos capítulo 16, el versículo 1 dice: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que habían comprado especias aromáticas para ir a ungirle. Por Mateo, por el evangelio de Mateo y por Lucas sabemos que habían otras mujeres con ellas. Marcos nos ha mencionado también a estas mujeres que estuvieron presentes no solamente ese primer día de la semana, sino en la crucifixión. O sea, ellas fueron testigos de cuando Jesús murió y testigos además de cuando Jesús fue puesto en la tumba. ¿Por qué? Porque de seguro algunas estarían vivas cuando se escribió el evangelio, así que podrían ser interrogadas al respecto. Así que volviendo al relato, podemos suponer que éstas se pusieron de acuerdo para levantarse muy temprano, muy de mañana, y ir a la tumba a ungir a Jesús. Y ya en cercanías a la tumba, el sol había empezado a salir alrededor de las 6 de la mañana, como dice la palabra del Señor en el versículo 2, pero ellas sabían que había un gran problema. Era una piedra que había sido puesta en la tumba y la pregunta es lógica: ¿y quién nos va a mover esa gran piedra? ¿Quién va a quitar esa piedra para que nosotros podamos entrar? Esa piedra había sido colocada el día en que Jesús fue sepultado. Pero para su asombro, cuando llegan, la piedra ya había sido quitada. Y es interesante, iglesia, porque la piedra no fue quitada para que Jesús pudiera salir, sino para que ellas pudieran entrar y ver la tumba vacía. Esto debió haber alarmado a estas mujeres, y dice la escritura que María Magdalena fue la primera que experimentó el espanto y de inmediato salió corriendo a buscar a Pedro para avisarle que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Esto la debió haber tomado por sorpresa. Las demás se quedaron y entraron al sepulcro, y dice la palabra de Dios que vieron que el cuerpo no estaba, solo había un joven que les causó espanto, según nos dice el versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Por su apariencia, debemos asumir que es un ángel quien sería el que les explicaría lo que acaba de ocurrir. Ellas, al verlo, obviamente se espantan también, se asustaron, y con razón, pero su papel en ese momento como enviado de Dios es muy importante. Piensen en esto, iglesia. Si el terremoto hubiera ocurrido, si la piedra hubiera sido quitada como lo fue, pero no hubiera alguien que les dijera qué pasó, estas mujeres hubieran entrado en un pánico mayor, porque no habrían sabido si
el cuerpo de Jesús fue llevado o si se equivocaron de tumba. Así que el papel de este ángel es importante, porque no solamente está allí para obrar este milagro de quitar la piedra, sino para dar respuesta a estas mujeres de lo que había acontecido. Lo que, mis amados hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto de por qué es tan importante la resurrección. Y no solamente es importante porque la tumba vacía nos muestra que es verdad, sino porque nos recuerda que había una cita que se debía cumplir. Había una cita que debía cumplirse. Y lo encontramos nosotros en los versículos 6 al versículo 8. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Como ya vimos, iglesia, el ángel, al ver al ángel, ellas se asustaron, quedaron asustadas, pero como suele pasar en las escrituras, el ángel les hace un llamado para que no sientan temor. O sea, el ángel está allí para tranquilizarlas. El ángel sabe a qué han ido estas mujeres. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Dios sabía que esto iba a pasar y envía a este ángel para poderles avisar a ellas lo que está ocurriendo. Eso es importante porque la intención de Marcos es mostrar que el lugar al que estas mujeres habían llegado es correcto. La función del ángel es darle la seguridad para que sepan qué deben hacer además. O sea, no solamente ver la tumba vacía y saber que Jesús ha resucitado, sino que deben cumplir con un llamado. Y sus palabras tienen un gran significado. Es como si el ángel les estuviera diciendo, no sientan temor, Jesús ha resucitado. Deberían sentir fortaleza, deberían sentir gozo, deberían sentir confianza. Si el ángel, como les digo, no hubiera estado allí y hubieran encontrado la tumba vacía, tal vez su angustia hubiera sido mayor, su desconcierto y su tristeza hubiera sido mayor. Pero podemos pensar en la sorpresa que estas mujeres sintieron al no encontrar el cuerpo de Jesús, una tumba vacía y que Jesús no estuviera allí. La razón del ángel es, miren el lugar donde lo pusieron. No está porque ha resucitado. Aquí están las vendas, aquí está el mortuorio, pero no está el cuerpo. Marcos incluye todos estos detalles que sumados a los demás evangelios nos muestran que todo esto ocurrió por causa del poder de Dios. Pero el llamado para ellas es no se queden allí, deben ir a anunciar a sus discípulos y claro, como lo hemos visto, debía estar Pedro, porque Jesús ya les había dicho lo que iba a acontecer. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 14, el versículo 27 y 28. Marcos 14, versículo 27 y 28. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis, ¿sí lo leí bien? De mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta es la cita que debía cumplirse. Y ellos no entendieron esto que Jesús les dijo hasta que Jesús resucitó. Mis amados hermanos, Jesús había establecido una cita y Jesús nunca olvida sus citas. Y Él llega justo a tiempo. Y eso es importante porque además de la cita, Él quiere mostrarles que a pesar de las fallas de estos hombres, de que lo habían negado, como dice la palabra del Señor, que se habían escandalizado de Él y lo habían dejado, Jesús no se avergüenza de seguir llamándolos sus discípulos. Y ni siquiera de Pedro que lo negó. Y por eso, mis amados hermanos, es que nosotros podemos sentir consuelo. Porque nos recuerda, mis amados hermanos, que a pesar de nuestras fallas y de nuestros pecados, por la fe que tenemos nosotros en el Señor, Él nos llama a encontrarnos día tras día con Él. Podemos acercarnos confiadamente y a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestros pecados, podemos encontrarnos con Él. Las palabras de Jesús incluso podrían haber sido, vayan y díganles que cuando los vea ahora sí van a saber quién soy yo. Pero no, Jesús quiere verlos. Voy delante, estaré esperándolos, quiero que estemos juntos nuevamente.
Son palabras de confianza, son palabras de restauración para ellos. Y después de este encuentro, como vemos nosotros en el resto del Nuevo Testamento, este grupo de hombres que habían sido unos cobardes se convierten en un grupo de valientes dispuestos a dar su vida por Jesús de manera sacrificial. Están dispuestos a cambiar su vida. Marcos nos dice que al principio ellos no creyeron en el anuncio, pero fue el encuentro con el Señor el que nuevamente les animó, y eso es lo que vamos a ver nosotros confiando en Dios la próxima semana en el último sermón. Ahora, no nos dice la reacción de Pedro, iglesia, pero debemos suponer lo indigno que se sintió al escuchar estas palabras. Y eso es importante, mis amados hermanos, porque la visión del Cristo resucitado es una gran alegría para el creyente que se arrepiente de sus pecados. Y recuerden, iglesia, que quien se arrepiente de sus pecados está invitado a compartir con él. Y la Escritura dice que en los cielos hay gozo por un pecador que se arrepiente. Y eso es lo que hace el Señor cuando restaura. Ahora, cuando las mujeres escucharon este mensaje y estas palabras, dice la Escritura que salieron huyendo. Y la razón es que estaban desconcertadas y por eso no dijeron nada a nadie. El temor se había apoderado de ellas. Estaban impactadas y en realidad lo que tienen es una mezcla de sentimientos. Marcos nos narra parte de lo que ellas experimentaron, pero por otros evangelios sabemos que también estaban emocionadas y llenas de gozo. Y después llegaría el mensaje a los apóstoles, por lo que podemos finalizar, mis amados hermanos, como lo hacen algunos, en algunos manuscritos originales, el Evangelio de Marcos finaliza acá. Originalmente, en los manuscritos originales, Marcos finaliza en esta porción. Parece ser que algún escriba o algún copista no quiso dejar como cerrado el Evangelio y quiso colocar una conclusión. Pero eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante. Porque sería muy triste que el Evangelio quedara de esa manera, con estas mujeres desconcertadas y asustadas sin decirle nada a nadie. Pero nuevamente, iglesia, y con esto quiero apuntar a la parte importante de lo que yo considero es este sermón, y que es la pregunta con la que iniciamos. Quiero que veamos, de acuerdo a las Escrituras, por qué es que es importante la resurrección. Porque es que la resurrección no se puede quedar solamente en esa visión de la tumba vacía. La resurrección es importante, mis amados hermanos, porque es un elemento fundamental de nuestra fe como cristianos. Porque sella la redención divina, porque es la piedra fundamental de la esperanza que nosotros tenemos en el Evangelio, de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Eso es por eso que es tan importante la resurrección. La resurrección es la base del ministerio, da base, al ministerio, a la vida, a la muerte de Jesús, y sin la cual la cruz no tendría sentido. Pero además, mis amados hermanos, porque sin la resurrección no habría esperanza de salvación para nuestros pecados. Acompáñeme por favor a Primera de los Corintios capítulo 15, y escuche cómo lo presenta Pablo. Pablo aquí va a hablar acerca de la resurrección de los muertos en todo este capítulo, pero él sustenta la resurrección de los muertos en la resurrección de Cristo. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Mis amados hermanos, la resurrección es importante porque da un sustento y una base para el perdón de nuestros pecados. Es por su resurrección que tenemos esperanza como creyentes. Miren lo que dice el versículo 19 y el versículo 20. Dice, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima, dice en otra versión. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esto es fundamental para Pablo. Y es fundamental para nosotros como iglesia, es importante para nosotros como iglesia, porque si la resurrección no hubiera ocurrido, si Jesús hubiera quedado en la tumba, si Jesús no se hubiera levantado de los muertos,
nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Jesús no habría derrotado el pecado y nuestra fe no tendría ningún valor. Serían simplemente palabras. Y esto, mis amados hermanos, nos muestra el poder único de Dios sobre la resurrección. La resurrección no es una doctrina más que nosotros creemos, es el corazón mismo que nos imparte una nueva vida y una esperanza futura. Cantábamos hace un momento, mis amados hermanos, podremos ver y conocer tu gran gloria y majestad. ¿Saben por qué podemos cantar eso hoy con confianza, iglesia? Porque Cristo resucitó, porque Cristo se levantó de la tumba. Nuestra vida y nuestra esperanza no es solamente de este lado de la eternidad. Si esto es lo único que tenemos, iglesia, como dicen algunos materialistas y humanistas, si esto es lo único que hay, mis amados hermanos, somos los más dignos de lástima. Que esto sea lo único que haya. No, iglesia, nosotros tenemos una esperanza mucho más allá y esto parte de que Cristo resucitó. Por eso nosotros debemos recordar el evangelio que predicamos. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 4 y versículo 5 dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis amados hermanos, se nos recuerda en el Evangelio que Cristo murió, pero también que Cristo resucitó. Y sabes, con esto nosotros tenemos una nueva vida. Esa muerte que Cristo vivió hace que ya no vivamos para nosotros. Además nos da una visión, nos da una misión, vivir para aquel que murió y resucitó por nuestros pecados al mostrarnos su gracia. El Evangelio nos recuerda, iglesia, que debido al pecado estábamos condenados a la muerte, al infierno, pero mediante su muerte en la cruz, en nuestro lugar, por su redención, Jesús derrota el pecado y derrota la muerte y a todo principado y a toda potestad que intentan destruirnos a nosotros. Mediante su resurrección somos justificados de una manera definitiva ante Dios y seremos resucitados para vida eterna. Mediante la fe en Cristo hemos resucitado espiritualmente con Él. Carlos lo leía muy bien al principio. El que cree en Él no morirá eternamente, sino que tendrá vida. Nuestro futuro está ligado al futuro de Cristo. Está ligado a Él, está ligado a Él. Nuestra humillación fue su humillación, su exaltación es nuestra exaltación. Y algún día, mis amados hermanos, reinaremos con Él, dicen las Escrituras. Por eso la resurrección es tan importante, pero no solamente por esto, la resurrección es importante porque nos da un motivo para celebrar. Por eso iniciaba este sermón hablando acerca de celebración. Iglesia, nosotros deberíamos llegar todos los domingos acá contentos y felices. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo venció. ¿Cuántos aman el fútbol acá? Hinchas de Nacional, de Millonarios, de Santa Fe. Cuando gana su equipo, ¿usted no celebra? Usted celebra. Mis amados hermanos, hay una celebración mucho mayor y mucho más grande. La del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Miren, mis amados hermanos, este año estamos de mundial. Si Colombia llegase a ganar la Copa del Mundo, este país estallaría en un júbilo grande. Mis amados hermanos, ninguna celebración de este lado de la eternidad se puede comparar a la celebración que nosotros como creyentes debemos darle a nuestro Rey por la resurrección. Esa es la más grande celebración. Por eso nos congregamos, por eso como iglesia nos reunimos para adorar al Señor, no el viernes cuando Cristo murió, ni el sábado como hacen los judíos en la actualidad o los judíos mesiánicos o algunas sectas como los adventistas, sino el domingo. ¿Y saben por qué lo hacemos el domingo, iglesia? Celebramos que Él está vivo. Su muerte ocurrió casi llegada la noche del viernes. Su resurrección ocurre al salir el sol el primer día de la semana. Lo que está anunciando es un nuevo comienzo después de la oscuridad. La resurrección
nos muestra que lo que hizo Jesús satisfizo y pagó el pecado que había, que nos separaba de Dios. Ha sido cancelado. Su cuerpo ya no está en la tumba porque Dios lo levantó de los muertos, como dice la palabra del Señor en el Salmo 16, del versículo 10, que su santo no vería corrupción. Pero nuestro mayor privilegio, iglesia, es que Él pagó la deuda y abolió el castigo por el pecado. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 4, el versículo 24 y 25, y escuchen cómo lo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, oigan esto, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él no solamente muere por nuestros pecados, es resucitado para justificarnos, para declararnos justos delante de Dios. En la resurrección se da cumplimiento a aquellas palabras que el Señor dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente mientras ésta le mordía el calcañar. El calcañar de Jesús fue mordido por la serpiente cuando estaba muriendo en la cruz. Pero cuando Jesús se levantó de la tumba, aplastó la cabeza de la serpiente. El enemigo fue derrotado. Por eso es que nosotros podemos celebrar, iglesia. Podemos celebrar en la grandeza de nuestro Dios por esa salvación. Pero no solamente esto, iglesia, sino que te has puesto a pensar en la resurrección y en lo que esto implica. Y me encantaba esto lo leí de Paul Tripp en su libro ¿Realmente crees? Y me parecía algo que a veces no consideramos de lo que significa que Jesús haya resucitado. No solamente en el sentido de lo espiritual, sino lo que implicó la demostración del poder de Dios. Escuchen cómo lo dice Paul Tripp. Medita conmigo en la magnificencia de la resurrección de Jesús. Él estuvo en el sepulcro lo suficiente para ser certificado como muerto. 3 días. Muerto. Resucitar después de la muerte significa que la sinapsis de su cerebro de repente empezó a encenderse. Ustedes saben, mis amados hermanos, que cuando uno muere, todas las funciones corporales cesan. De ahí que empieza un proceso para la descomposición del cuerpo, porque el cuerpo ya deja de recibir lo que necesita para seguir funcionando. Pero cuando hay la resurrección, la sinapsis del cerebro de repente empieza a encenderse, las cargas eléctricas se desplazan a lo largo de su sistema nervioso, los músculos de su corazón empezaron a bombear, sangre fresca recorría sus venas, sus músculos de repente se volvieron suaves y flexibles, sus órganos se activaron y funcionaron en armonía con los demás, sus ojos se humectaron y pudieron enfocar, pudo respirar, oler, gustar, sentir. Recuperó el equilibrio, el sentido de orientación, su capacidad para relacionarse y comunicarse. Que sus pensamientos y deseos y planes y propósitos de repente volvieron a estar presentes. Esta es nada más una lista limitada de lo que tuvo que suceder en un instante para que Jesús pudiera ponerse de pie, doblar sus lienzos del entierro y salir caminando vivo de esa tumba. Y nuevamente la pregunta, ¿por qué esto es importante, iglesia? ¿Por qué pensar en esto es importante? La resurrección es importante porque nos muestra al Dios todopoderoso que hizo esto y para Él esto no fue ningún esfuerzo. Para el Señor no fue esto, no implicó esfuerzo alguno. No hubo ni siquiera deliberación alguno sobre la posibilidad o la imposibilidad de que esto ocurriera. ¿Alguno de ustedes ha visto la historia de Frankenstein o la película de Frankenstein? ¿Qué es lo que trata de hacer este científico? Darle vida a ese cuerpo. Batallar contra la muerte. Pero tiene que hacer una serie de cosas para lograr esto que solamente cabe en la imaginación de una persona. Iglesia, cuando Jesús estuvo en la tumba, para el Señor esto no fue un problema.
Levantarlo de la tumba para el Señor no fue un problema, no hubo incertidumbre. De hecho, no había plan B. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera levantado de la tumba? Mire, para el Señor esto no era un problema. Ese era el plan desde el principio, porque Dios es Dios. Y eso es lo que significa ser todopoderoso. Nosotros decimos que el Señor es todopoderoso, pero ¿te has puesto a pensar realmente lo que significa que Él sea todopoderoso? Aquí hay una demostración de lo que esto significa. La muerte no lo puede vencer a Él. Por eso cuando Él dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, nosotros tenemos la certeza de que así es, porque el Señor levantó a Jesús de la tumba. Eso es lo que significa ser omnipotente, significa levantar a los muertos hasta dentro del campo de acción, que levantar a los muertos está dentro del campo de acción de ese que es omnipotente. La resurrección es un dedo que señala a Dios y solamente Él tiene el poder para dar vida a lo que estuvo muerto. Iglesia, ¿y cómo se aplica esto a nuestras vidas? Nuevamente, porque eso es importante. La resurrección, mis amados hermanos, es una línea que nos diferencia a nosotros, criaturas de nuestro Creador. Lo que Él crea, lo resucita. Y nosotros somos hijos por la gracia y Él desata ese poder para nuestro bien. El poder que obró en la resurrección de Cristo es un poder que ahora opera también en nosotros. Yo quiero que te preguntes por un momento si has enfrentado problemas o dificultades, algo parecido a muros que sean difíciles de escalar. Miren, para el Señor omnipotente que levantó a Cristo de los muertos, no hay dificultad lo suficientemente grande como para no poder sortearla en tu vida. Si Cristo fue levantado de la muerte por el omnipotente Señor Dios Todopoderoso, no hay ninguna circunstancia en su vida, ni en tu vida, ni en mi vida, que Él no pueda sortear. Por eso tenemos esperanza. Por eso Pablo oraba cuando oraba para los efesios de la siguiente manera. Yo quiero que me acompañe allí. Efesios capítulo 1, el versículo 15 al versículo 23, y escuchen la oración de Pablo por los efesios. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente de este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Iglesia creyente que me escuchas en esta mañana, hermano que me escuchas en esta mañana, a veces parece que no tenemos esperanza, pero si te has sentido así, lo que debes hacer es ver a aquel que tiene el poder sobre lo imposible. Porque el mismo poder por el cual Cristo se levantó de la tumba ese domingo en la mañana es nuestro como hijos de Dios. Está disponible para nosotros como hijos de Dios. Ese poder opera también en nosotros y en nuestras circunstancias. Nosotros no tenemos poder. Nosotros no tenemos poder en absoluto. Pero Dios sí. Sin importar cuál es tu situación o cuál sea la circunstancia por la cual tú estés atravesando. Piensa por un momento, ¿tú tienes poder para cambiar a tus hijos? No, no tienes poder para cambiar a tus hijos. Dios sí. ¿Tú tienes poder para cambiar una circunstancia o una situación en tu trabajo, en una relación, alguna circunstancia? Piensa que no tienes poder. Piensa en aquellas circunstancias o en aquellas situaciones en las que te das cuenta que no tienes poder. Dios sí tiene poder.
Y si crees que Él está contigo, por ti y en ti con poder, entonces podrás vivir con esperanza y tendrás valor en aquellas circunstancias en las que piensas que lo mejor es darte por vencido y abandonar toda esperanza. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? Por eso, nuevamente, la resurrección es importante, porque no solamente nos dice esto, sino que nos recuerda, mis amados hermanos, que un día las cosas no serán como las estamos viviendo. Como creyentes, la palabra del Señor nos dice que recibiremos un cuerpo glorificado. Y si ustedes siguen leyendo allí en 1 Corintios el capítulo 15, se darán cuenta de eso. Esto corruptible, esto que cuando estemos en la tumba se va a descomponer y volverá al polvo, será vestido de incorruptible. Recibiremos un nuevo cuerpo en la resurrección. ¿Cuántos no batallamos con el dolor crónico en nuestros cuerpos? ¿Cuántos no tenemos que enfrentar la dificultad de la enfermedad? Consecuencia de vivir en un mundo caído y del pecado. Pero iglesia, la resurrección nos garantiza un cuerpo nuevo. Y no solamente eso, sino que estaremos en la presencia del Señor para siempre. Acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 al versículo 18. Y mire lo que dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y escuchen cómo se aplica esto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué tenemos esta promesa? ¿Por qué podemos alentarnos con estas palabras? Porque Jesús resucitó. Su muerte significa que ya no habrá muerte eterna para nosotros. Su resurrección significa nuestra resurrección. La resurrección demuestra su poder sobre la muerte, lo que nos recuerda que Él es la resurrección y la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Que no será condenado, sino que tiene vida eterna. Por eso es importante la resurrección. Mis amados hermanos, la resurrección es importante porque nos da un mensaje que comunicar. Las mujeres necesitaban escuchar el mensaje del ángel para saber qué hacer y qué había pasado con Jesús. En la actualidad, mis amados hermanos, nosotros no necesitamos ángeles. De hecho, si escuchamos bien lo que dice la palabra del Señor, si hemos hecho nuestra lectura bíblica, acabamos de pasar por el libro de Gálatas, Pablo dice que si aún un ángel del cielo nos anuncia otro evangelio diferente, no le creamos. Nosotros no necesitamos de ángeles que vengan y nos digan a nosotros lo que debemos hacer. Necesitamos la Biblia, la revelación profética más segura. Por eso debemos leerla para saber qué pasó con Jesús y qué debemos hacer. Porque esas cosas son las buenas nuevas, el evangelio que nosotros predicamos. Esto es el evangelio que debemos comunicar. Cuando estas mujeres llegaron a la tumba, no había un cuerpo que ungir, un cuerpo al cual rendir honores. Eso es lo que las personas hacen cuando llevan a los cementerios flores para sus familiares que están sepultados. Manifestarles el cariño que les sienten. No solamente ocurre con ellos. Si usted va a Moscú, usted se va a dar cuenta de un mausoleo que hay allí. Y allí usted encuentra el féretro de cristal de un señor que se llama Lenin. Y está en un proceso de embalsamamiento que permite que ese cuerpo continúe allí sin
sin caer en putrefacción. ¿Y cuál es la intención? Que las personas vayan y rindan honores a esa persona. Pero mis amados hermanos, allí está la tumba de este hombre. Como está la tumba de todos los líderes y todos los grandes personajes de la historia. La tumba de Jesús es una tumba vacía. Y me encanta una frase que escuché hace algunos años de Paul Tripp. La tumba vacía comunica un poderoso mensaje. Nada puede detener a este Salvador. Ese es el mensaje que nosotros debemos comunicar. Ese es el mensaje que nosotros debemos proclamar. Ese es el mensaje que la iglesia desde el inicio ha predicado. Pero iglesia, a veces la respuesta de muchos de nosotros es la misma respuesta de las mujeres en la tumba. Nos quedamos perplejos, no decimos nada, llenos de temor y de espanto. Tal vez estamos inseguros o confundidos, pero el llamado que nos hace la palabra del Señor es anunciar lo que Jesús hizo. El llamado a la iglesia no es quedarse frente a la tumba vacía, sino buscar al Redentor que vive y mantener los ojos puestos en Él. Por eso en el Evangelio de Marcos hemos comprendido quién es Jesús y qué vino a hacer para luego saber qué debemos hacer nosotros. Y la respuesta es clara, iglesia. La respuesta es clara. ¿Qué debemos hacer nosotros? Anunciarlo, perseverar en Él, permanecer firmes. Y Dios estará con nosotros todo el tiempo mientras hacemos esto. Muchas veces nuestro silencio no es más que la evidencia de no haber comprendido el mensaje, de no sentir el asombro, de no haber sido cautivados por el sorprendente poder de Dios que lo levantó de los muertos. Pero mis amados hermanos, el llamado no es a quedarnos callados, sino a proclamarle al mundo que nuestro Redentor vive. Ese es nuestro llamado. Proclamarle al mundo, a las personas a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, Cristo vive. Cristo vive. Nuevamente esa es la oración de Pablo por los efesios, que ellos puedan experimentar la supereminencia, el supereminente poder de nuestro Señor. Pero la tumba vacía no es la que convence. Es el encuentro con el Salvador resucitado lo que cambia las vidas de las personas. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 20, el versículo 8. Juan capítulo 20, el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con Pedro. Pedro cuando escuchó el mensaje, Pedro cuando creyó en el evangelio, en la resurrección, pudo decir: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos. El anuncio que debemos hacer a las personas. Iglesia, la resurrección es importante porque nos muestra al omnipotente Dios. Hay dos argumentos para demostrar el asombroso poder de nuestro Señor. El primero es la creación. Dios tiene poder para crear y controlar su universo y todo lo que hay en él. De modo que podemos decir que Dios es Dios. Pero no solamente esto demuestra su poder y su grandeza. La otra forma en la que Él demuestra es resucitando, como ya lo vimos. Mis amados hermanos, indudablemente la muerte es parte dolorosa de la experiencia humana. Todos hemos tenido que sentir el dolor de la partida de alguien que muere y que nos deja, pero ese no es el fin de la historia. La resurrección de Jesús nos enseña esto. Todos aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe podemos experimentar esa verdad y tener la seguridad de que no moriremos eternamente. Dios nos ofrece su poder no solamente en esto, sino que gobierna a nuestro favor y ejerce ese poder para dirigir aquello que nosotros no podemos y darnos todo lo que nosotros necesitamos. Por eso cuando sintamos que nos faltan fuerzas debemos mirarlo a Él.
porque a Él nunca le faltan las fuerzas. Él nunca abandona su compromiso de mostrarnos su poder y de reinar a nuestro favor. Así que déjame preguntarte en esta mañana, ¿en qué te has sentido tentado a darte por vencido? ¿En qué has renunciado a hacer el bien al que Dios te llama o porque pareciera que no puedes producir esos resultados? ¿En qué has experimentado que tu debilidad determina tus reacciones frente a la vida más que el poder de la resurrección? La resurrección también es importante, iglesia, porque nos recuerda el llamado de Jesús a Pedro y a los demás discípulos. Y eso da consuelo para todos aquellos que han fallado al Señor alguna vez. ¿Le has fallado al Señor? El Señor te llama para que vengas a Él y te encuentres con Él. Tal vez eso era lo que experimentaban muchos cristianos cuando escucharon por primera vez el Evangelio de Marcos. Cuando empezaron a ser perseguidos por causa de la fe, muchos negaron la fe y sintieron que habían traicionado al Señor. Pero cuando escucharon el Evangelio de Marcos, sus corazones fueron alentados. También esto es para nosotros, porque Pedro, después de sus fallas, después de su pecado, es restaurado por el Señor. Así que nosotros podemos tener la seguridad que si confesamos nuestro pecado y buscamos su misericordia para volver hacia Él, Él nos da su misericordia. Finalmente, iglesia, la resurrección es importante porque nos hace un llamado a nosotros como iglesia a experimentar gozo y fortaleza y confianza. Al sabernos perdonados, al sabernos reconciliados, no solamente lo hacemos cuando nos reunimos, cuando compartimos la cena, cuando celebramos el bautizo. Son dos elementos que nos recuerdan la resurrección del Señor. La resurrección nos recuerda que la justicia de Dios ha sido pagada. Piensa en esto por un momento. Cuando un delincuente pasa tiempo en la cárcel cumpliendo su condena, se supone que la ley no tiene nada que reclamarle cuando queda libre, porque ya pagó. Su deuda con la sociedad ha sido pagada. Ha quedado libre. Ya no hay delitos por los cuales deba ser condenado. Jesús viene a pagar la deuda con la justicia divina, no por sus pecados, sino por los nuestros. Era una condena infinitamente mayor que ninguno de nosotros podía pagar. Pero Él la cumplió de forma completa y lo demostró quedando libre el domingo por la mañana. Así que, iglesia, la resurrección es importante porque, como lo dice Timothy Keller, es la manera en la que Dios puso el sello de pagado sobre la historia de la humanidad para que ese sacrificio alcanzase al mundo. Así que, ¿qué debemos hacer, iglesia? ¿Qué debemos hacer? Los apóstoles predicaban un mensaje: arrepentimiento y perdón. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento significa que cambias tu manera de pensar en cuanto a Dios y lo que Él dice acerca de tu pecado. Entonces te apartas de la forma de vida que llevabas, que te alejaba de Dios, y te pones de su lado, confiando en su misericordia y viviendo ahora bajo su autoridad. Y perdón significa que Él te abraza con amor, limpia tu culpa, se reconcilia contigo y te permite una nueva vida por su Espíritu que ahora morará en ti para darte el poder para vivir la nueva vida de fe y la obediencia que antes no podías y a la que Él te llama ahora. Por eso, si estás sin Cristo en esta mañana, ven a Él en arrepentimiento y fe. Pide perdón por tus pecados y hallarás la reconciliación con el Padre. Pero como dice la Escritura, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación, no tardes. Cristo ya no está en la tumba, está vivo y te está llamando para que te acerques al Padre, para que confieses tu pecado y para que vivas ahora para Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, solo por gracia y solo por la fe, y que el Señor te guíe y te ayude para que puedas experimentar lo importante de la resurrección para tu vida también. Iglesia amada, vamos a orar en esta mañana. Señor Dios, hoy queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder estar
reunidos en tu nombre, celebrando, Señor. Hoy es celebración, hoy es día de celebración. Día de celebración por causa de tu victoria, no solo en la cruz, sino al salir de la tumba y resucitar, por el poder del Padre que ahora opera en nosotros. Oh Señor, gracias, porque ahora nosotros hemos sido reconciliados con nuestro Dios y ahora tenemos una nueva vida. Hemos pasado de muerte a vida por medio de Cristo. Y esa resurrección ahora opera en nosotros, Señor. Ese poder opera en nosotros. Te damos gracias por permitirnos experimentar tu misericordia y tu amor por nosotros, Señor. Y por permitirnos ahora vivir, Señor, esta nueva vida en Cristo. Oh Señor, gracias por la iglesia aquí reunida. Permítenos experimentar y manifestar el gozo grande de la salvación a la que nos has llamado. Permítenos, Señor, ahora confrontados, Señor, con la realidad de vivir, Señor, como un pueblo que experimenta la resurrección, anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de proclamar al mundo, Señor, que nuestro Redentor vive, que no está en la tumba, sino que ha resucitado y que tiene poder para cambiar y transformar las vidas, Señor. Gracias, amado Señor, por tu iglesia reunida en este lugar. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a seguir considerando por qué es importante la resurrección y por qué debemos vivir para Él. Toda la gloria, la alabanza y el honor sean para ti en esta mañana. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén.